Bendiciones, te habla tu amigo Víctor de la Osa y en este video quiero enseñarte cómo aprender a oír la voz de Dios. En Hebreos capítulo 1 verso 1 dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien se constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día mucha gente se niega a creer que Dios pueda hablar. Hay gente que duda si realmente Dios habla. Y es entendible, pero la realidad es que en estos tiempos Dios nos habla por medio de su Espíritu. Y quiero enseñarte qué manera puede Dios hablarte. Cuando tú miras Apocalipsis capítulo 3 verso 6 dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? A través de su Espíritu. Tú necesitas conectarte con la naturaleza, necesitas poder discernir la voz del Señor. Y esto se logra a través de una vida en el Espíritu. Cuando miramos Apocalipsis dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No es un oído físico natural, es un oído espiritual. Así como tú tienes los sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales. Y el oído espiritual te permite percibir la voz de Dios. Cuando tú miras el sistema de este mundo, hay noticias de temor, asesinato, guerra, violencia. Y la gente se está alimentando hoy en día de este tipo de voz. Por eso no podemos escuchar claramente la voz de Dios, porque estamos más entretenidos en el ruido de este mundo que en el Espíritu para captar la voz del Señor. ¿Por qué Dios nos habla hoy? La naturaleza de Dios es poder hablarle a su pueblo, a su creación. Dios nos habla porque desea comunicarnos sus planes y sus propósitos. Dios no habla por hablar, Dios tiene un propósito específico cuando ha de hablar con alguien. Ahora, tres voces diferentes que usted escucha o que podemos oír son: número uno, la voz de nuestro espíritu. Esta es nuestra conciencia, la que nos ayuda a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Esta es la primera voz, nuestro espíritu, la que nos direcciona para vivir una vida de santidad y de honra a Dios. Número dos, la voz del diablo. La palabra nos enseña algo muy fuerte, y es que el diablo vino para matar, robar y destruir. Por tanto, hay que aprender a discernir la voz del enemigo, y esta voz, oye bien, es aquella que te va a hablar en primera persona para querer siempre engañarte. ¿De qué manera lo va a hacer? Diciéndote que no eres nadie, diciéndote que eres una persona fea, diciéndote que no podrás lograrlo. ¿Sí? El enemigo va a querer imitar la voz de Dios, pero ¿cómo tú disciernes y sabes cuál es? Cuando Él te habla en esa primera persona, queriéndote, oye bien, a sí mismo menospreciarte, rechazarte o desvalorar lo que tú eres en Dios. Entonces, cada vez que esta voz venga a tu espíritu a traer ese desánimo, ese desaliento, debes entender que aquí te está hablando alguien y es el diablo. No es Dios, es el enemigo que directamente está hablando a tu conciencia, queriendo hablar a tu entendimiento, lanzándote esos dardos de fuego para desviarte del propósito que tú tienes. Recuerda que cuando Dios habla es con un propósito, con un plan específico. Entonces el enemigo va a querer imitar la voz, pero con el propósito de destruir lo que Dios quiere hacer contigo. Número 3, la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, y de esto yo soy alguien consciente. He tenido la oportunidad de oír la voz del Espíritu. Sí, Dios puede hablarte por sueños, por visiones, se te puede revelar a través de la misma palabra. Y aquí hay que aprender cada día a entender la voz de Dios. Hay tres formas o tres métodos que el Padre utilizará. El número uno, el oído. Como venía diciéndote, el oído espiritual que te permite percibir la voz de Dios. Algunas veces tú vas a oír la voz audible. No siempre será así, pero puedes oír la voz en el espíritu.
Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en aquel día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Si te das cuenta, dice: yo oí una voz, pero estaba en el Espíritu. Este hombre en su cuerpo físico normal, pero estaba en el Espíritu cuando oyó la voz que estaba detrás de él. Para tú oír a Dios necesitas tener tu oído espiritual cada día más sensible a la voz del Señor. Necesitas cada día tener una vida de comunión con el Padre para de esa forma tú discernir la voz del Señor. A través de la vista, este es otro sentido espiritual. Y a través de los sentimientos. Entonces, la vista, como el oído, es un órgano, pero en esto tiene que ver el espíritu. Cuando tú tienes visiones o tú tienes sueños, yo no sé si a alguien le ha pasado esto, que cuando tú te acuestas, cierras tus ojos, de pronto comienzan a venir imágenes a tu vida. De esa forma Dios te está hablando. Cuando de pronto tú estás caminando y se vino una imagen a tu espíritu, son cosas totalmente inexplicables. La gente que está en el espíritu va a entender lo que le estoy hablando. Y tú comienzas a ver una película, tú comienzas en ese momento a ver un escenario. Eso es una visión que Dios te está dando. ¿A través de qué medio? A través de tu vista. Entonces, te estoy hablando, Dios te puede hablar a través del oído, a través de tus ojos, pero también de los sentimientos. Tú percibes que algo puede suceder en este momento, que va a acontecer quizás algo bueno o quizás algo que no es muy agradable, pero tú empiezas a discernir a través de la percepción espiritual. Es una forma como también Dios nos habla. No sé si te ha pasado que cuando te encuentras con un amigo o alguna persona, estás compartiendo, de un momento a otro tú empiezas a sentir que esa persona está como triste y ella no te ha contado nada, esa persona no te ha dicho nada, pero esa tristeza tú empiezas a percibirla dentro de ti. Y cuando tú comienzas a hablar, la persona te dice: es que estoy pasando por este proceso y yo me siento así o así. Entonces, si te das cuenta, tu percepción o ese sentimiento en el espíritu te llevó a entender lo que esa persona estaba viviendo, estaba pasando, pero hay que aprender a escuchar a Dios en medio de ello. Porque si Dios te muestra la condición es porque Dios te va a hablar para que tú ministres una palabra de parte del Padre a esa vida. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy compartiendo? Así que yo quiero que alguien pueda escribir en los comentarios si le ha sucedido algo como esto. Ahora, te voy a enseñar cómo podemos desarrollar el oído para oír la voz de Dios, porque a eso vinimos en este video. Número 1, ayunar y orar. Cuando tú ayunas y oras, tú incrementas la sensibilidad para poder oír la voz de Dios. Cuando lees la palabra nos damos cuenta de que los apóstoles estaban ayunando, lo puedes encontrar en el libro de Hechos, y que de un momento a otro, en medio de la oración y de los ayunos, el Espíritu le habló, oye bien, a estos hombres y les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Cuando alguien tiene una vida de oración y de ayuno, el Espíritu les va a hablar, porque esto permite que el oído espiritual se haga más sensible. Número 2, orar en el Espíritu. La Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 14:4 de que aquel que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Por tanto, cuando usted comienza a orar en el Espíritu, cuando usted comienza a orar en lenguas nuevas, usted comienza a fluir, y en ese momento tú puedes percibir o discernir misterios del Espíritu, porque te dice la palabra, el Espíritu edifica. ¿Alguien me entiende lo que le quiero compartir? De esta forma tú vas a poder oír. Ahora, si tú te das cuenta de uno de los misterios, dice que si alguien ora en lengua, pídele a Dios poder interpretarla. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien puede interpretar la lengua, esto se convierte en una palabra profética. Pero esto te lo voy a enseñar en un próximo video. Así que cuando tú oras en lengua, tú puedes percibir la voz de Dios y discernir cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual, sea con tu vida, lo que haga acontecer, o con alguien más. Vamos a otro punto, meditar en la palabra de Dios. El otro punto tiene que ver con oír con el propósito de obedecer. Si te das cuenta, meditar en la palabra es necesario,
Todo hombre y toda mujer necesita sumergirse en la Escritura, porque la Escritura es la palabra viva de Dios. Claro que Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla su Espíritu. Por tanto, para poder hacerme más sensible al Espíritu, necesito meditar en la Escritura para que la misma palabra pueda cada día revelarse a mi vida o a mi corazón. Hay algo que debemos entender. Uno es el logos, que es la palabra escrita. Cuando tú lees la palabra, tú empiezas a meditar en ella, tú estás leyendo, tú estás en el logo, pero de un momento a otro hay algo que captó tu atención. Hay algo que en ese momento empezó a inundar tu vida. ¿Qué fue eso? Fue un rema. Algo que se te reveló y de esa manera el Espíritu te está hablando a ti. Pero ahora, ¿de qué nos sirve que podamos oír la voz de Dios? Y este es el otro punto para terminar. Si no vamos a obedecer. Si Dios ha de hablar a mi vida, yo tengo que aprender a obedecer. Y ese fue el problema de Saúl. Saúl fue, oye bien, alguien escogido por Dios. Dios le habló a través del profeta Samuel. Le pidió que esperara, pero él no obedeció a la voz de Dios a través del hombre que nos estaba instruyendo. Hoy en día hay un pueblo que escucha, pero que no quiere obedecer. Y Dios quiere comunicar todos sus propósitos y sus planes a la creación, pero lo va a hacer con gente que quiera obedecer. Y le estoy hablando a alguien hoy que pueda vivir una vida de obediencia, una vida caminando en la palabra del Señor, una vida cada día sumergida en el Padre. Alguien puede creerlo, alguien puede escribir amén en este momento. Así que de esta forma vamos a poder aprender a oír la voz de Dios. Yo espero que este video pueda ser de bendición para tu vida. Suscríbete al canal. Si aún no has activado las notificaciones, hazlo. Y coméntame de qué forma ya tú has oído la voz de Dios en tu vida.